Segons els experts, són molts els centres sanitaris i residències on es cuida a persones majors i malalts d'Alzheimer, ho dèiem en el començament, i molt sovint s'abusa per això de subjeccions, tant físiques com químiques. Uns mètodes poc recomanables, ja que segons aquests mateixos experts existeixen nombroses evidències dels efectes negatius que pateixen aquells a qui se'ls apliquen. Entram en temps d'entrevista i avui és amb nosaltres per parlar de tot això el doctor Antonio Burgueño, metge especialista en medicina preventiva y salud pública y a més coordinador del programa de Desatar al Anciano y al Enfermo de Alzheimer. Buenas tardes, Antonio, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, encantado. Usted se encuentra unos días aquí en Palma impartiendo unos cursos a profesionales y a directores de residencias y centros sociosanitarios dentro de este programa Desatar al Anciano y al Enfermo de Alzheimer. ¿Cómo está la situación en Baleares en este sentido? Bueno, pues la situación en Baleares es muy semejante al resto del conjunto de España, que en comparación con otros países pues es de un uso elevado de sujeciones físicas y químicas. Entonces, bueno, hay una gran variabilidad entre unos centros y otros, no se puede decir una cifra media, pero si cambiamos de centro, la prevalencia de uso de sujeciones varía bastante, significativamente. Entonces, bueno, pues podríamos decir que en conjunto, en Baleares y en España pues tenemos un problema muy equivalente, muy parecido. ¿Y el porcentaje de incidencia de esas medidas en Baleares es alto o no se sabe? Sí, se sabe, pero ya digo, es una cosa parecida al resto de España y anda en una residencia, vamos, en una población normal en la que hay todo tipo de personas mayores en una residencia, pues digamos que 1 de cada 4 es objeto de sujeciones. De sujeciones. Un 25% es lo que dicen nuestros estudios. En el caso de los enfermos de Alzheimer, que son pacientes o enfermos mucho más candidatos a las sujeciones, la cosa puede oscilar entre un 60% y a veces incluso más, hasta un 90%, según es que varía mucho de unos centros a otros, pero la incidencia y la prevalencia es alta. Es alta, ¿no? Y muy semejante en conjunto en toda España. Estamos hablando de sujeciones tanto físicas como químicas. ¿Cuáles son ese tipo de sujeciones? Bueno, las sujeciones físicas son las que se hacen utilizando medios mecánicos, medios físicos, cualquier medida que se aplica sobre el cuerpo de la persona que le impide la libertad de movimientos y el normal acceso a su cuerpo. Es la definición universalmente aceptada. ¿Y qué tipo de objetos son? Pues bueno, normalmente son incluso instrumental mecánico homologado, son cinturones, cinchas, arneses, sábanas fantasma o sábanas santas que se llaman también, que lo que permite cierta movilidad de la persona en la cama, por ejemplo, las sábanas, pero que van sujetas al colchón y por lo tanto limita la libertad de movimientos de la persona. Y luego pues arneses, cinturones de cintura, etcétera, cualquier medida que impide que la persona se mueva libremente, ¿no? Eso las sujeciones físicas. Y las químicas pues se hacen habitualmente con fármacos psicotrópicos, que normalmente son antipsicóticos, fármacos que producen un fuerte efecto sedante, una abolición de la voluntad de la persona y por lo tanto pues una restricción, una sujeción también, pero inducida por esos medicamentos, que hace que la persona pues no se mueva libremente, se mueva mucho menos, produce un inmovilismo importante. ¿Cuáles son los efectos negativos de uno y de otro tipo de sujeciones? Los más frecuentes. Sí, bueno, muchos son comunes, pero en las sujeciones físicas, sobre todo, pues son efectos como mayor incidencia de úlceras por presión, estas heridas que salen en la piel cuando uno está mucho tiempo no moverse, ¿no? En una posición. También infecciones urinarias y respiratorias, atrofia y pérdida de fuerza muscular, por lo tanto mayor riesgo de caídas. Y en definitiva lo que conduce a la persona es un síndrome de inmovilismo que llamamos en medicina, que hace que la persona se vaya complicando con un montón de problemas, ¿no? Por esa inmovilidad. Y en el caso de las sujeciones químicas, pues son los efectos tóxicos de esos fármacos. O sea, son los enfermos que podemos ver incluso en el prospecto, ¿no? Disquinesias, problemas de movilidad, problemas de equilibrio, también retención urinaria o incontinencia. En el caso de los enfermos de Alzheimer, mayor deterioro cognitivo, mayor problema mental y bueno, pues depresión, problemas de conducta. O sea, están todos muy elaborados, muy estudiados y muy documentados. Si alguien tiene interés, pues puede acudir al programa para más información. ¿Qué situación se tiene que dar para que a un paciente o a un anciano, una persona enferma de Alzheimer, se le apliquen este tipo de medidas? Bueno, deberían de usarse muy poco,
porque son poco recomendables. Ahora se usan bastante y las razones que se escriben para usarlo normalmente son de seguridad para la persona. Sobre todo se usan en personas que tienen riesgos de caídas y en personas que son difíciles de dominar por su conducta, que en este caso la persona estrella es el enfermo de Alzheimer, ¿no? En alguna fase de la enfermedad. Y bueno, pues esos son los principales candidatos. Esas son las circunstancias por las que se usan. Antonio, ¿hasta qué punto podría ser ética la sujeción de un enfermo en determinados casos? Bueno, ahí los expertos a nivel internacional han definido cuáles son los casos en los que usar una sujeción es imprescindible. Eso nos llevaría a utilizar sujeciones aproximadamente en un 2,3% de personas que viven en residencias, no el 25% de media que hemos comentado, claro, que se usa en España, ¿no? En esos casos imprescindibles son aquellos en los que la persona pone en peligro su vida de forma inminente o pone en peligro la vida de otras personas, con trastornos de la conducta graves, agitación, etcétera, ¿no? Que le hace, pues eso, poner en peligro su vida o la de los demás. También a veces personas que interfieren con un tratamiento que le es un soporte vital para él, del que no puede prescindir. Y bueno, pues personas que están en un proceso de recuperación de alguna fractura o algún problema de este tipo en el que tienen que tener un grado de inmovilización para recuperar esa función o ese problema. Pero ya digo, serían justificables pues un 2,3, que es la media. Pero no ese porcentaje en algunos casos que ha comentado un 4%, antes. Pero no un 25%, claro. Desde la Confederación Española de Organizaciones de Mayores se decidió poner en marcha este programa del cual estamos hablando, que es Desatar al anciano y al enfermo de Alzheimer, un programa que lleva ya en marcha unos 4 años. ¿Qué se ha conseguido en este tiempo? Bueno, sobre todo lo que hemos conseguido es arrojar luz o evidencias a nuestra realidad, a la realidad española. Nosotros partíamos de un estudio que nos comparaba con otros países ya hace casi una década, se publicó en el año 97 en una revista internacional, y ese era el único punto de partida que teníamos, sin más referencias, sin datos actualizados, sin conocer la realidad de cuáles son los factores que influyen en el uso de sujeciones aquí en España de forma más contundente y sobre los cuales hay que actuar, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es investigar en eso. Hemos ido a centros, hemos desde contado las sujeciones que se usan para tener datos actuales, en muestras amplias de residencias y residentes, hasta ver cuáles son esos factores que influyen desde actitudes, cultura de las organizaciones, de los trabajadores, formación, conocimientos, falta de conocimientos y bueno, pues incluso aspectos estructurales del entorno físico que dan más o menos seguridad o que permiten cuidar con más o menos seguridad a estas personas, ¿no? Y este programa va solo dirigido a enfermos que se encuentran en residencias o en centros hospitalarios, o se podría aplicar también para familiares que los cuidan en domicilios. Sí, bueno, a los familiares se les puede orientar también, obviamente, y nosotros tenemos guías, de hecho tenemos publicada, la primera que hemos publicado ha sido una guía para familiares. Entonces se les puede orientar, pero quizás no se les pueda pedir tan contundentemente que se hagan cargo de una persona difícil de manejar en casa, sin recursos y sin ayuda, ¿no? O sea que tampoco hay que ser excesivamente exigente en este sentido, porque las personas tienen problemas para cuidar a sus enfermos en casa, claro, y no reciben mucha ayuda, ¿no? En muchas ocasiones. Ahora, es mucho más duro, en el buen sentido de la palabra, el programa en las instituciones. O sea, cuando uno recurre a una institución pidiendo ayuda para que cuiden a su familiar, es porque no puede cuidarle con seguridad en casa. Cargo. Y entonces, bueno, pues se supone que en el centro sí van a ser capaces de cuidarle con seguridad, pero no sometiéndole a este tipo de medidas que podríamos hacer también en casa, ¿no? Entonces, se supone que en un centro tienen que ser capaces de hacerlo y de hacerlo bien, sin someterle a este tipo de medidas y a las consecuencias de ellas. Y bueno, pues entonces el programa es mucho más contundente en ese sentido. Antonio, parece que queda mucho trabajo que hacer todavía en este sentido. De todas formas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por haber abierto los ojos a muchísima gente, ¿no? que seguro podría estar haciendo algo así, o gente en casa que efectivamente les es difícil llevar el cuidado de un enfermo. Igual la mejor opción es una residencia, pero en esas residencias también se necesita mentalizarse un poco más, ¿no? de la salud del enfermo. Sí, mi presencia aquí precisamente se debe a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Mallorca,
que es quien tiene preocupación por este problema y quien se ha interesado porque yo venga aquí y por organizar esta formación a profesionales. Efectivamente. Antonio, muchísimas gracias i hasta otra. A ustedes. Nosaltres ho aturem aquí la primera part de l'avui, els deixem amb els informatius i els esports i en acabar reprendrem una segona part de programa. Els esperam. Fins després.